coalición de gobierno, ¿cuánto de lo previsto, de lo planteado, de lo anunciado, de lo que se pensaba hacer, se ha podido concretar en estos primeros 14 meses en el marco de esta pandemia? ¿Cuánto ha quedado para atender la situación de emergencia y cuánto de efectivamente generar los cambios que se propusieron? Bueno, indudablemente que queda muchísimo por hacer para poder cumplir con todo lo que habíamos previsto y propuesto a lo largo de la campaña. Indudablemente los procesos son largos, son procesos justamente, lo importante es el cambio de dirección. Nosotros en la campaña habíamos hablado hasta el cansancio, habíamos propuesto de que había que dar un cambio de rumbo al país, había que apostar al trabajo nacional, había que apostar a aquellos que la luchan día a día y ven que los números no le dan, había que mirar de otra forma al Uruguay a partir de gobiernos que se habían encerrado en una burbuja y estaban prácticamente trabajando para empresas extranjeras, para grandes empresas extranjeras, que había que cambiar la forma de actuar, de cortar con ese proceso de vaciamiento del interior que tanto mal nos hace como país, cortar con esa acumulación de tierras en manos de extranjeros, tantas cosas que hablamos, que diagnosticamos y que propusimos cambiar, que yo creo que a partir de marzo del año 2020 se empieza a transitar en el camino correcto, en el camino de terminar aquellas políticas tan a espaldas del trabajo nacional y se busca reactivar y darle posibilidades a nuestra gente. Y hay muchas medidas que se han tomado en ese sentido. Desde la no suba de combustibles, desde que se asumió este gobierno, a pesar de la suba del precio del petróleo, a pesar de la suba del dólar, no se ha subido los combustibles, lo cual significa en los hechos una rebaja, desde buscar las formas de darle posibilidades a las empresas de todo tipo, micro, pequeña, mediana, de que tenga más posibilidades de sobrevivir. Se han tomado medidas en ese sentido, pero indudablemente apareció ese factor que nadie lo podía prever en la campaña, que nadie lo podía prever con anterioridad, que es la pandemia, que cambió todas las posibilidades, cambió muchas cosas. Yo creo que se está trabajando en el sentido correcto, pero indudablemente que los resultados hasta ahora son con gusto a poco, y esto de la pandemia ha agravado muchas situaciones. Pero ¿cuánto de lo que quisiéramos se ha cumplido? Bueno, yo diría que muy poco, pero se está yendo en la dirección correcta, es decir, no nos estamos alejando del objetivo, sino acercando. Por supuesto que este es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Senador, buenos días. ¿Ha habido un distanciamiento con el Partido Nacional, sobre todo en estos meses de pandemia, con algunas decisiones? ¿Cabildo Abierto ha hecho algunas propuestas que usted entiende no han sido escuchadas? Bueno, yo no usaría el término distanciamiento. Sí, claramente tenemos diferencias. Somos un partido diferente. Claramente Cabildo Abierto no es el Partido Nacional. Cabildo Abierto no es el Partido Colorado. Es un partido diferente que tiene a veces ópticas diferentes y que muchas veces sus propuestas no están en el sentido de lo que quieren otros partidos socios de la coalición. Yo quiero recordar a todos que Cabildo Abierto tuvo el 11% de los votos, es decir, tuvo menos de la mitad de los votos que tuvo el Partido Nacional. Entonces, no podemos tampoco pretender que se cumpla lo que nosotros proponemos. Indudablemente hay cosas que nosotros proponemos que son consideradas y hay cosas que no. Nosotros tenemos muchas diferencias con el gobierno en materia económica, en materia de seguridad, en materia de educación. Tenemos muchas diferencias, las hemos hecho saber. En algunos casos hemos logrado cambiar artículos de las leyes más importantes que se votaron el año pasado, que fueron la LUC y el presupuesto. Hubo varios cambios en ambas leyes que obedecieron a propuestas nuestras, hubo agregados
que nosotros incluimos, y hubo artículos que se sacaron, muchas veces hecho en el trabajo silencioso y constante del Parlamento, sin conferencias de prensa, haciendo bulla y diciendo nosotros logramos tal cosa. No, muchas veces las cosas se logran en silencio, pero que indudablemente hubo cambios, basta mirar los proyectos que entraron y las leyes que se aprobaron finalmente, pero indudablemente que no todo lo que proponemos nosotros es escuchado, pero nosotros somos respetuosos también de las proporciones, de la fuerza que nosotros obtuvimos en octubre del 19, y en base a eso nosotros hacemos la propuesta, peleamos por nuestras cosas, y a veces tenemos éxito en cuanto a lo que se logra y a veces no, pero siempre tenemos presente que el documento, que la guía de nuestro accionar es aquel compromiso por el país que firmamos en noviembre del año 19 y con el cual le pedimos el voto a la ciudadanía. Nosotros, respetando ese documento, estamos, conformes con la marcha de la coalición. Ahora, ese documento tenía algunos puntos, puntos de, justamente, de acuerdo, de encuentro, de camino, pero hay otros temas del país que están por fuera de ese acuerdo. Y es allí, de alguna manera, donde está la mirada diferente y donde de alguna manera tiene Cabildo Abierto la mano desatada para conversar, para proponer y hasta, si se quiere, para recurrir a negociaciones parlamentarias con otros partidos. Exactamente, es tal cual usted lo dice, exactamente. Lo que no está en aquel documento, tenemos las manos libres. Mire, Cabildo Abierto tiene la gran ventaja, por decirlo de alguna forma, de que no tiene ningún compromiso con nadie, no tiene ninguna mano atada. A nosotros nadie nos aportó a nuestra campaña, a nosotros nadie nos comprometió en gobiernos anteriores o en épocas anteriores. Somos un partido nuevo que tenemos total libertad de acción. Y a esto agréguele que somos en cierta forma nuevos en la política, entonces no tenemos muchas mañas de la propia política, y no lo digo en forma peyorativa, mañas o costumbres, digamos, de la política. Nosotros en ese sentido somos, como se dice vulgarmente en campaña, como gato chico, no conocemos el peligro, entonces a veces hacemos cosas que no son políticamente correctas y nos metemos en temas muy espinosos, pero sabiendo que son los grandes temas del país. Y uno, como botón de muestra, solo uno, es el famoso de la ley de la forestación, que tanta discusión ha levantado. Bueno, hemos descubierto que nos metimos con intereses poderosísimos que de todas formas quieren anular ese proyecto de ley, y nosotros estamos convencidos que esa ley es fundamental para el país, y queremos evitar a toda costa que un día no muy lejano el departamento de San José sea un gigantesco bosque en vez de tener los centenares de tambos y de empresas rurales que tiene hoy, y creemos que si no hacemos las cosas que hay que hacer, eso que estoy diciendo no es ninguna locura, va a terminar siendo así. Entonces, le pongo ese tema como una muestra nomás, porque indudablemente que hay muchos temas más en los cuales Cabildo está diciendo las cosas que hay que decir porque no tiene compromiso con nadie, planteando la discusión arriba de la mesa. Y si las alianzas vienen con otros partidos, las alianzas, o mejor dicho, los apoyos para ese proyecto vienen de otros partidos, bueno, no interesa. Acá lo que importa es que los proyectos salgan adelante, porque estamos convencidos que son soluciones de futuro para el país que alguien tiene que plantear, que alguien tiene que ver. Senador, nada era previsible, nada de lo que estamos viviendo, nada de lo que está viviendo el país era previsible, como lo decía usted en el comienzo, pero le ha tocado a uno de los ministros, justamente de Cabildo Abierto, estar en el ojo de la tormenta como ministro de Salud, Salinas. ¿Cómo ve la gestión de Salinas actualmente? Bueno, yo honestamente creo que Salinas ha estado a la altura de la hora que le tocó vivir, y eso no es poco decir. Ser ministro de Salud Pública en medio de esta pandemia que se desató
cuando todavía no se había acomodado en la silla del ministerio, y cuando el ministerio anterior, la administración anterior no tenía ninguna previsión hecha sobre esto. No es, como dicen en campaña, no es changa, agarró esa responsabilidad, y yo creo que hoy, y si usted consulta a la gente, creo que casi que unánimemente todos le pueden decir que el ministro estuvo a la altura de las circunstancias, cumplió su función con responsabilidad, con seriedad, con humildad. Fíjese usted que antes de asumir agarró un papel y un lápiz y fue a hablar con los científicos, con los que sabían del tema, y les dijo: enséñenme sobre el coronavirus, explíquenme cómo es esto, explíquenme, y tomó nota y enseguida empezó a tomar las medidas. Y bueno, y creemos que tuvimos la suerte de tenerlo ahí como ministro. Me parece que está haciendo una gestión a la altura de las circunstancias. Creo que el país va a salir de esto próximamente, y bueno, indudablemente que esta pandemia fue muy dura con el mundo entero, y por qué no lo iba a hacer con Uruguay también. Pero vamos a salir todos juntos, y el ministro, y yendo a su pregunta, creo yo que ha hecho una gestión realmente muy buena, y creo también que la gente lo reconoce. En el mismo sentido, senador, ¿cómo evalúa el proceder del gobierno? Y además le uno a esto que usted integra la recientemente creada comisión de seguimiento, y entonces en ese marco allí recibe mucha información y han comenzado rueda de contactos en los diferentes niveles. ¿Qué más podría haber hecho el gobierno o puede hacer el gobierno en este marco de pandemia? Porque ciertamente la situación, la coyuntura también ha generado o se ha transformado en un tema político partidario, digo, de debate. Sí, acá tenemos que separar la realidad, las medidas adoptadas, el cumplimiento de esas medidas por otro lado, y también tenemos que separar a los oportunistas políticos que esperan un momento duro y difícil, donde se sabe que hay mucha gente desesperada, angustiada, preocupada, dolorida porque ha perdido un ser querido. Hay muchísima gente que realmente no la está pasando bien, y están esas aves de rapiña que aprovechan cualquier momento para tratar de sacar un rédito político. Y yo creo que eso es una mezquindad total, y creo que también la gente con el tiempo le va a pasar la cuenta. Le decía, acá hay medidas y acá hay cumplimiento de esas medidas. Lo que está faltando acá no son las medidas ya están adoptadas, ya se han votado, ya se han dispuesto. Nosotros a finales de diciembre votamos una ley para impedir las aglomeraciones. Cuando venció el plazo en marzo votamos nuevamente esa ley. En los dos casos hubo grandes discusiones. Los abanderados públicamente contra la movilidad, que quieren, sin decirlo, sin animarse a decir, quieren medidas prontas de seguridad o toque de queda. Esos abanderados en el Parlamento, cuando se votó esas leyes, votó en contra. Y sin embargo, las leyes están. Lo que falta acá, y eso es lo que nosotros no nos cansamos de exigir y de repetir, es hacer cumplir las leyes. Si hay una ley que prohíbe la aglomeración, no se puede permitir que se haga la aglomeración. Eso es negativo por todos lados. Que la gente se acostumbre a no cumplir con una ley, eso va generando una especie de camino cada vez más grave, un camino, digamos, de no respeto a todo tipo de autoridad, que es lo que nos ha llevado a la situación actual. Si acá hay una ley que prohíbe las aglomeraciones y hay gente que se aglomera por la finalidad que sea, para tocar el tambor o para lo que sea, bueno, eso hay que impedirlo, de inmediato hay que tomar las medidas, y para eso votamos la ley en el Parlamento. Entonces nosotros lo que queremos es que se sea mucho más estricto en el cumplimiento de lo que ya está legislado. No se precisan nuevas medidas, no hay que votar
un toque de queda prohibiendo a la gente salir de su casa. Acá ya las medidas están tomadas, hay que prohibir las aglomeraciones porque está ya dispuesto por la ley. Bueno, hay que hacerlo cumplir. Entonces, acá no es un tema tanto de medidas, sino como de cumplimiento de lo que ya está dispuesto, que es lo que muchísimos uruguayos parecería que no entienden y están llevando a esta situación. Las aglomeraciones se siguen haciendo, la gente después son los primeros en protestar y quejarse y gritar por los números alarmantes que a todos nos preocupan, pero sin embargo sigue habiendo gente que no respeta lo que ya está dispuesto. Ese es mi punto de vista, yo sé que hay puntos de vista diferentes, pero me parece que acá todo pasa por cumplir lo que ya está dispuesto. Senador, le hago la última de mi parte. Los desalojos vienen siendo un tema muy cuestionable a nivel nacional. Y en ese sentido, Cabildo Abierto se apartó un poco de la tónica de la coalición, ¿de verdad? En el tema, usted dice... Desalojos. Desalojos. Mire, nosotros, y en concreto el propio Ministerio de Vivienda, no estamos, digamos, entendemos que hay que tener cierta consideración del momento actual que se está viviendo. En plena pandemia, a las vísperas del invierno, nosotros creemos que no debería ejecutarse desalojos. Sabemos, y mire que nosotros respetamos el derecho de propiedad, respetamos todo lo que está en nuestro marco jurídico, pero entendemos que estamos viviendo un momento excepcional y que los momentos excepcionales se tratan en forma excepcional. Por eso nosotros somos partidarios de suspender los desalojos hasta que pase esta situación tan grave para todos los uruguayos. Por supuesto que han habido fallos judiciales que establecen obligación de entrega de casa a alguna familia. La propia ministra de Vivienda ya ha dicho que, por supuesto que el fallo judicial se cumple, pero que cuando se cumple eso se deja sin vivienda a otra familia que estaba pronta para entrar a esa casa. Acá no hay casas vacías disponibles. Las casas, cuando queda una vacía, se le asigna a una familia, y si a último momento hay que cumplir con un fallo judicial y dársela a otra familia que estaba en un asentamiento, la familia que estaba para entrar queda sin la casa, que fue lo que pasó en las últimas semanas. Pero yendo a su pregunta, sí, nosotros entendemos que en materia de desalojos, en esta época tan especial, hay que tener una consideración especial y esperar que pase la pandemia para proceder a la ejecución de los desalojos. Senador, le agradecemos la amabilidad de estos minutos de conversar con nosotros. Ha sido amplia, además, por otra parte, como es habitual la charla, y le agradecemos nuevamente y estaremos en contacto seguramente en los próximos días también. Le mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un especial saludo al público Maragato, y una vez más mi deseo de estar pronto, cuando la pandemia lo permita, recorriendo nuevamente las localidades y barrios ahí de San José, porque creemos que hay que hablar personalmente con la gente, escuchar a la gente como siempre. Un abrazo.